Un cordial saludo desde Cusco, Perú, a esta digna audiencia y agradecer a los organizadores de este tercer Congreso de Educación Matemática Técnica y Profesional por la oportunidad de participar y compartir esta experiencia en aula realizada en la Universidad Nacional de San Antonio, Abad del Cusco. Este trabajo lleva de título Función simétrica desde la experimentación a medianoche con la sombra de la luna llena, realizada por Franklin Taipe Flores, Walter Chunga Lobón, y quien les habla, Mónica Rosaura Guamaní Huanca. A continuación, mi colega Franklin les dará los detalles de esta experiencia educativa. Agradecemos a nuestra colega Mónica por la presentación. Estamos ya entonces con la exposición de esta experiencia de aprendizaje función simétrica desde la experimentación a medianoche con la sombra de la luna llena. Un saludo cordial nuevamente a toda la comisión organizadora de este tercer Congreso de Educación Matemática, Técnica y Profesional. Bien, vamos a introducirnos en la temática, a ver qué es nuestra propuesta en realidad. Es el desarrollo de una sesión de aprendizaje en la cual hemos involucrado algunas nociones para el logro de aprendizaje desde querer construir conocimientos y competencias, y el otro aspecto es vincular la participación en un hecho experimental concreto vía una tarea situada. Bien, entonces nos vamos en principio fundamentados por, digamos, los reportes de Camarena 2012, que nos indica que la matemática, ¿sí?, como ciencia unida hacia fenómenos naturales, ¿sí?, resulta de eso un constructo de conocimiento y aprendizaje muy significativo. Las funciones lineales simétricas, especialmente aquellas que están dadas desde el valor absoluto, no tienen exactamente una ejemplificación abundante de tal manera que sea abstraída rápidamente estas nociones. Es por eso que en lo cotidiano no existen estas ejemplificaciones. Por lo tanto, se debe entender que su simetría como un modelo y un concepto desde la realidad es una necesidad en la formación de estos futuros ingenieros. Por eso el objetivo de nuestra experiencia es, a modo de interrogante, ¿qué modelo matemático geométrico describe el movimiento de la sombra de la luna llena a medianoche? Bien, planteamos nuestra actividad en el constructo de una tarea auténtica, ya que es beneficioso para el logro de competencias, según reporta Cáceres 2015, en especial para la formación de futuros ingenieros, como también nos indica Córdoba y Gómez 2011, al resolver problemas que nos van a llevar a conjeturar, experimentar, argumentar, verificar los resultados en la modelación que vayan a dar a cabo, como sostiene Gallar y García 2019, centrándose en la problematización del modelo, ¿sí?, como refiere Soto 2020. Desde la noción primigenia de Wiggins de asociar al aprendizaje la participación en un hecho real, viéndolo o poniéndolo en condiciones reales, y de tal manera que a partir de ahí sea un aprendizaje, es lo que se pretende con esta experiencia. A los muchachos, sí, los vamos a poner en una situación de declarar un propósito, de cuál es aquel modelo que representa este movimiento de la sombra, a partir netamente de incertidumbre, porque no lo tenemos, no hay una base teórica, un antecedente que nos indique este es el modelo real, ¿sí? Y en base también a las restricciones, porque es algo primigeniamente que vamos a realizar, y definitivamente nos vamos a encontrar con situaciones incluso no esperadas.
En el momento, a la fecha, existen estudios de modelación con fenómenos naturales, tales como el sistema Tierra-Sol, reportado por Escamilla 2019, donde a partir del trabajo los estudiantes incluso han podido evidenciar predicciones sobre el comportamiento del movimiento de estos astros. Tenemos modelos con el uso de GeoGebra, Soto 2020, con el uso del Excel en el movimiento de la sombra del Sol, Taipe, en el 2018, los cuales todos estos resultan interesantes actividades experimentales para el logro de competencias. Entonces, como primera referencia tenemos en la modelación matemática del crecimiento de la sombra usando Excel. Los autores reportan que el movimiento de la sombra en un atardecer del Sol tiene una función compuesta, primero lineal y luego cuadrática, y un modelo que es válido para las condiciones geográficas existentes en dicho medio. Luego tenemos las ideas de Escamilla que nos indican que a partir de haber trabajado propuestas en aula, los muchachos pueden, vía haber inferido los modelos, incluso hacer predicciones válidas sobre el futuro comportamiento de estos astros. En el reporte de Soto tenemos que la construcción de estos modelos como parte de la función docente empodera a que el mismo docente pueda ejemplificarlos con mayor claridad. En esta exposición entonces queda claro que nuestra línea temática es la modelación matemática. El nivel educativo corresponde a educación superior técnico profesional, ESTP, y el tipo de presentación es una experiencia en aula en educación matemática. Para iniciar el desarrollo, partamos de dos ideas. En el uso, por ejemplo, de varios textos, y citamos a este precálculo de Stewart, se hacen intentos de ejemplificar, digamos, en modelos una práctica y digamos, un ejercicio de todos los conceptos matemáticos llevados hacia una aplicación. Y no encontramos la practicidad de en qué fenómeno estaría representado una función, digamos, esta del valor absoluto, una función lineal. Segundo punto es que GeoGebra tiene múltiples aplicaciones y variadas ejemplificaciones, pero también es raro encontrar ejemplificaciones de fenómenos que se hayan vinculado hacia los modelos que incluyan un valor absoluto, como, digamos, funciones simétricas. Bien, continuamos entonces. El presente estudio, la actividad, fue ejecutada con estudiantes que se inician en la universidad aquí en Perú, llamados cachimbos, que inician en este caso la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú, en el semestre 2021, en parejas de trabajo y con los cuidados sanitarios por la propia exigencia de la emergencia sanitaria del COVID-19. Para modelar el movimiento de la sombra de la luna llena a medianoche, se ejecutó varias actividades. Pero antes de explicar la situación de las actividades, se debe entender que ha sido una negociación, ha sido un planteamiento, dado el problema de que necesitamos entender esta función valor absoluto, esta función simétrica, varias situaciones problemáticas, entre las cuales el del movimiento de la luna llena fue, digamos, el aceptado por una gran mayoría y con una cierta gratificación llevado adelante. Entonces las actividades han sido la problematización, ¿sí?, y la planificación, que lo llevan los estudiantes, una revisión teórica, bibliográfica de antecedentes, unos ensayos preliminares, porque la toma de muestras digamos, finales, y hay unas preliminares hechas un mes antes, cuando todavía había luna llena en la anterior fecha, para tener ensayos preliminares, medidas preliminares.
el ajuste de instrumentos, mediciones experimentales, la verificación y validación, la presentación y argumentación. También, como indica Camarena 2012, válidos en el ambiente del logro de competencia. Se inicia la experiencia luego de desarrollar los contenidos en aula que corresponden a la gráfica de funciones lineales y también a estar trabajando en paralelo el uso del recurso GeoGebra. Cada grupo de trabajo fue libre para decidir sus técnicas de trabajo, su manejo temporal, las variables, los instrumentos, las unidades de medida y otros, como refiere Arango 2018, ya que estos han, digamos, mejorado la competencia propia de autonomía, disponiendo libertad para organizar su estrategia y así poder ejecutarla de acuerdo a sus propias condiciones. Tenemos acá 3 imágenes representativas con justamente ya la medición del fenómeno de la sombra y la medición propiamente de la sombra también en esta siguiente imagen. Prosigamos entonces. Uno de los grupos que ha podido trabajar, tenemos acá en la tabla 1, la longitud de la sombra desde las 10 de la noche hasta las 1:50 de la mañana, prácticamente 2 de la mañana. Vemos ahí un comportamiento, 10 de la noche, 81 centímetros, la longitud de la sombra, luego va reduciéndose conforme va pasando el tiempo. A las 10:40 tenemos 52.2 centímetros, a las 10:50 45 centímetros, y sigue reduciéndose a las 11:20 25.9 centímetros, hasta llegar a un punto, digamos, central, ¿sí? 12 de la noche, ya el inicio del día siguiente, con 0 centímetros. Luego, nuevamente un crecimiento. Recuerden que había un decrecimiento, ahora un crecimiento. 12:10, 7 centímetros. 12:50, 35 centímetros. Para finalmente llegar hasta las 1:40, 70 centímetros. Y 1:50, 78.2 centímetros. Entonces, esta tabla, estos datos fueron llevados, ahora sí, para poder, digamos, expresar las primeras conjeturas que se tendrían. El resultado de un grupo reporta que se usó como estrategia un palo para la proyección de la sombra y de cintas métricas en centímetros cada 10 minutos. Con esos rangos se ha reportado un modelo lineal considerando la simetría parcial con respecto al eje positivo X, con la recta a la derecha antes de la medianoche y hacia la izquierda después de la medianoche. Como podemos observarlo aquí en la siguiente figura, que es la, digamos, la que se lleva todo el producto labrado ahí. Veamos que en la parte derecha está la función de color azul, la función G y igual a 40.72x más 1.26, y hacia el lado izquierdo con color rojo la función f, y igual a menos 40.18x menos 0.6. La porción azul y roja, entonces indicamos que parcialmente tienen una simetría. ¿Por qué no tienen una simetría completa? El error experimental y las condiciones longitud, latitud del punto geográfico asumido podrían tener alguna implicancia en estos resultados. Entonces, prosiguiendo con el uso ya del entendimiento, al unir ambas gráficas, se ha logrado que GeoGebra pueda alcanzarnos la función de color verde, h de x, que es la función valor absoluto de 40.15x más 0.6. Entendiendo que esta sería la representativa que nos represente este fenómeno del movimiento de la luna llena a medianoche. Prosigamos, entonces ahora vamos a tener el momento de reflexiones y conclusiones. El uso de fenómenos y situaciones cotidianas son potentes tareas auténticas para el desarrollo de competencias. Correctísimo.
la primera conclusión y situación. Varios antecedentes nos reportan de que se han intentado varias vías para, digamos, que los estudiantes puedan lograr estas competencias. Y todas casi refieren a que deben estar involucradas con situaciones significativas. Y esta situación ha demostrado ser potente, ya que los estudiantes se han involucrado, no solo con su ejercicio práctico experimental, sino también con la imaginación de conjeturar aquel posible modelo y luego tener esa respuesta. En muchos casos ha sido una satisfacción y en otros casos un enorme aprendizaje haber supuesto, digamos, situaciones contrarias. Como segunda reflexión, conclusión, se ha llegado a modelar el movimiento de la sombra, adquiriendo capacidades y competencias desde la experimentación. En muchos casos, los propios grupos han experimentado una desazón al no tener en este ejercicio práctico, en esta tarea auténtica, los resultados deseados. Recién se han podido notar de que no es tan sencillo medir una sombra. No es necesariamente utilizar números enteros para representar una cantidad. Entonces se han encontrado con situaciones que han permitido que el mismo estudiante en trabajo colaborativo con su pareja puedan tomar decisiones, ¿sí? Entendiendo de que estas decisiones necesariamente comprometen su propio resultado. Prosigamos entonces, el resultado se tiene como el producto la función valor absoluto h de x, que es 40.15x más 0.6 en valor absoluto. Esta función simétrica del movimiento de la sombra de la luna llena a media noche. GeoGebra ha hecho el trabajo de poder modelar este comportamiento, pero lo más importante es que los estudiantes han podido asumir el entendimiento de que GeoGebra solo ha representado aquello que ellos han trabajado como medidas experimentales propias de un fenómeno que les consta, como un fenómeno vivido al frío de la medianoche, con lo cual se concluye que han podido abstraer la idea y a partir de esa podrían entender todas otras funciones que estuvieran en textos. Otro último punto sobre nuestro análisis reflexivo es de que estas condiciones, queda claro también para los señores estudiantes, de que son propias de aquella fecha, entendiendo aquel espacio geográfico temporal, la longitud, latitud de ubicación del punto donde se efectuó la experiencia con respecto a la posición, en este caso de la luna, de este astro celeste, las condiciones incluso de temporalidad, entendiendo mucho más que estas podrían variar con otras condiciones, lo cual es ciertamente un trabajo ya desde la propia incertidumbre en el manejo de las tareas situadas para poder empoderar a los estudiantes de mayores competencias y cada vez enfrentar mayores retos cognitivos. Entonces, muchísimas gracias a nombre mío, de Mónica y mi colega Walter. Quedamos a la expensa de que este auditorio pudiera compartir con nosotros inquietudes, preguntas, a lo mejor incluso un debate. Estamos llanos y desde ya agradecemos muchísimo vuestra atención. Muchísimas gracias.